Kultur Etxebarri dugu berri zen, eta azken urte honetan ekintza ugari egin dira, baina uste dut ekintza askotan jendearen afluentzia ez dela izen handixe, eta ez dozu uste hobe izango zala herriko eta inguruko artistei eta taldiei aukera gehiago emoti eta holan jente gehiago hurbilduko litzatekeela ekintza horietara eta bide batez bai herriko eta eskualdeko artista edo proiektuei aukera desberdinak eta bultzada bat emoteko aukera izango litzatekeela? Bai, egia esan gupe hausnarketa bera egin dugu. 2008tik 2010era bitartean batez be kulturetzean antolatu ditugun ekintza desberdinen inguruko datuak eta aztertu doguz, eta argi dago kultura eskaintza jasangarriago baten aldeko apustua egin behar dugula. Ezinezkoa da adibidez 5.000 euro gastatzea aretoan 17 pertsona bakarrik ikusteko, ezta? Orduan zentzu horretan gube argi ikusten dugu herriko ekoizpen kultural propioa be sustatu behar dugula, herriko artistak ezagutarazi eta horren aldeko apostua benetan egingo dugu. Eta bestetik be eskualdeko gainontzeko herriekin be kultura trukaketak eta egitea ezinbestekoa be ikusten dugu. Udaletxean kultur eskaintza irekia egon da, batzutan inguruko artistak parte hartu izan dute eta beste batzutan Euskal Herriko zirkuitoan dauden beste artista batzuk. Eta berrizko udaletxetik hurrengo legislaturan argi daukagu alden heinean inguruko artisteri kulturetxea zabalduko diegula, zeren eta azkenean badakigu eskaintza ugaria dagoela eta arlo guztietan kalitatearekin lantzen duten kultur taldeak badaudela. Baina galderari erantzunez ez dut uste hor dagoenik jende gitxiago edo gehiago hurbiltzaren arrazoia, ez? Azken baten, pixkanaka beste herri batzuetan ere, beste kultur eskaintza zabalago bat ere hasi dira eskaintzen, eta agian hurrengo legealdian Durangaldeko udaletxe ezberdin erronka bai izango dela kultur agenda konpartitu bat eraikitzea, non udaletxetako kultur langile ezberdinek konpaginatuko dituzten ekintzak agenda bateratuak egiteko. Zeren batzutan pasatzen da eskaintza ugaria dagoela herri ezberdinetan eta hori izan liteke arrazoia ere jende gitxi izatea herriko ekintzetan zen eta beste herrietan ere eskaintza ere ugaltzen ari delako. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo con tal y como has planteado y como has dicho, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, como matizas de que sería muy importante, sería bueno contar con los pueblos, con los grupos del pueblo, no solamente con los grupos, incluso con grupos culturales, como el grupo de teatro, como más grupos que tenemos dentro del pueblo, en el cual se le podría dar esa oportunidad para que puedan demostrar su trabajo, que son personas que son grupos activos, en donde la gente del pueblo conociera su trabajo, se le pudiera apoyar desde dentro del pueblo y promover todo su trabajo. Sí es verdad que la Casa de Cultura necesita un impulso bastante importante, porque la Casa de Cultura mismo, la programación que ha estado llevando, junto con los actos que ha estado llevando, han salido bastante caros a cada ciudadano de este pueblo, sale a relación de 250 euros cada entrada por ciudadano, lo cual estamos hablando de un presupuesto muy alto, el cual ahora mismo no se está viendo resultados sobre ellos. Hay que dinamizar muchísimo más lo que sería esa programación, además de acuerdo contigo en lo que sería el dar esa oportunidad a esos grupos del pueblo para que se les conozca, ya no solamente fuera, sino incluso dentro del pueblo, porque hay muchos grupos que no se les conoce dentro del pueblo, haciendo un trabajo muy bonito, una música muy buena. Y luego junto con el grupo de teatro también, que está haciendo una programación muy buena, ha actuado varias veces en la Casa de Cultura, actuando bastante bien y siendo no un éxito, pero sí con una afluencia de gente bastante importante dentro de la programación anterior que se ha estado llevando. Y sí es verdad que nosotros sí vamos a intentar impulsar precisamente eso, impulsar el que la gente del pueblo, los grupos del pueblo, las asociaciones culturales del pueblo tengan mucho más a mano esa Casa de Cultura, porque para ellos se ha hecho esto. No solamente para esos grupos, sino también para que la gente del pueblo participe y que sea un punto de encuentro, un punto de nexo de unión entre todos los ciudadanos del pueblo.
Totalmente de acuerdo contigo, podríamos trabajar juntos incluso en muchas ideas, porque estoy seguro que tú eres una persona muy activa dentro del pueblo en esas cosas, y podríamos trabajar y tener acuerdos muchos y muy importantes. Esta es mi pregunta. ¿Qué ayudas y apoyos tenéis pensado para las mujeres de Berriz que están pasando por una situación económica precaria, con hijos a su cargo, o viudas o demás? Bueno, daremos respuestas adecuadas mediante análisis o diagnósticos profesionales, atendiendo un poco a las situaciones concretas. Y en este caso, pues si se encontraran en una situación de dificultad social, pues ante esa situación pues podrían ser perceptoras de ayudas socioeconómicas. Por otro lado también, pues si la separación viene dada de una situación de violencia de género, pues tendríamos también apoyo psicológico, apoyo jurídico. Y luego también, bueno, es importante pues que también existen iniciativas para la conciliación laboral, familiar, iniciativas orientadas a la formación, al empleo, a la incorporación de la mujer al ámbito laboral, y sobre todo también sí que consideraríamos importante pues trabajar en conjunto con la asociación de mujeres para tener en cuenta pues todas estas sensibilidades. Entonces, pues bueno, creo que en esta legislatura pues sería interesante que ese trabajo en común pues tenga sus frutos, ¿no? Bueno, desde el Ayuntamiento contamos con un servicio social de base, el cual se encarga de tramitar todo este tipo de ayudas para estas situaciones. En cuanto a las ayudas económicas, existen varios tipos de ayudas. Existe la renta de garantía de ingresos, existen también las ayudas de emergencia social, existen las ayudas para los nacimientos de hijos. También destacar que hay un servicio el cual pues tenemos educadores familiares, ¿no?, que atienden a mujeres en este tipo de situación, tanto con derivaciones psicológicas como en el trabajo de prevención. Por eso yo diría que más que qué tipo de ayudas ofreceríamos, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento en la siguiente legislatura es hacer cercanas este tipo de ayudas a este colectivo de mujeres y en general a todo tipo de berriztarras, porque lo que queremos nosotros es que hay un desconocimiento de los diferentes servicios que el Ayuntamiento está dando. Y una de nuestras apuestas en la legislatura va a ser hacer un ayuntamiento participativo, cercano a la gente, que transmita una información simple para que la gente sepa también pues con qué herramientas cuenta, porque al fin y al cabo el ayuntamiento tiene que estar siempre abierto, tiene que estar cercano al pueblo, y en cualquier caso, cualquier tipo de situación la cual no esté catalogada o no haya un cierto tipo de ayuda para ello, pues evidentemente va a ser un reto para el ayuntamiento buscar ayudas para ese tipo de situaciones, porque desde nuestra parte lo que más queremos es hacer el día a día para este colectivo de mujeres y en general para los berriztarras más fácil, y eso, que quede claro que el ayuntamiento tiene que ser una herramienta cercana al uso de los berriztarras. Sí, Rosy, sí tienes mucha razón también en lo que estás diciendo. Sí es verdad que desde el ayuntamiento tenemos poco que hacer, sí podemos apoyar en ciertas cositas, pero luego bueno, lo que son tema de ayudas, tanto ayudas económicas como otro tipo de ayudas, depende mucho más de Diputación. Nosotros sí podemos echar un cable importante en cuanto a lo que sería pues bueno, pues esas personas, esas mujeres que se nos quedan con sus hijos y se quedan en la calle, que por desgracia hay y existe. Y pues bueno, sí tenemos dentro del ayuntamiento hay pisos, los cuales son tutelados por el ayuntamiento, que están destinados única y exclusivamente para ese tipo de casos, no solamente mujeres divorciadas, sino también mujeres maltratadas, que es un dato también importante que se debería de saber, porque por desgracia sucede. Y además soy un poquito más sensible con ese tema, ya que yo también, mi problemática personal, pues bueno, yo también soy divorciado, y conozco muy bien ese caso, La pena es que hoy por hoy desde la competencia municipal es muy escasa, es muy justa sobre ella. Dependemos mucho de Diputación es bastante lenta con todo este tipo de ayudas, lo que sea la burocracia de todo esto, hay mucha burocracia, hay mucha espera sobre ello, se llegan incluso hasta tardar 6-7 meses en conceder ese tipo de ayudas. Entonces ese periodo de tiempo se quedan un poco desamparadas estas mujeres. Sí es verdad que desde el ayuntamiento podemos impulsar, podemos ayudar
en un principio esos 6 meses, para que esos 6-7 meses de espera, para que bueno, nosotros adelantar, ayudar a esa persona esos 6-7 meses para que no se quede fuera o se quede en la calle o se quede en una situación precaria. Sí es verdad que se está dando poca información sobre ese tema, se debería de dar mucha más información a nivel municipal sobre ese tema para ayudar a estas personas, no solamente mujeres, incluso hombres también, ayudar a este colectivo de personas que de repente de la noche a la mañana te cambia tu vida por completo. Estás viviendo con todo, con tu casa, tu familia, tu hija, tu mujer, tu marido, y de repente de la noche a la mañana te encuentras con que todo eso se ha caído. No sabes dónde acudir, no sabes dónde ir, no sabes cómo actuar. Entonces sí deberíamos desde el Ayuntamiento de Berriz dar más información de que bueno, aquí hay una ventana en la cual desde el minuto cero se le puede atender, se le debe atender, y con prioridad incluso. Porque como te he comentado, pues es eso, Rosy, nos quedamos en la calle, nos quedamos de repente sin nada. Entonces es muy importante que la gente, que el ciudadano de Berriz sepa que desde Asuntos Sociales, desde la Concejalía de Asuntos Sociales, hay una puerta en la cual se puede llamar las 24 horas del día para precisamente pedir ese tipo de ayudas, no solamente ayudas económicas, psicológicas, de todo tipo. Es muy importante que el ciudadano sepa eso y que acuda y que venga a nosotros.